Buenos días para todos. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Sí, se escucha, profe. Bueno, empezamos con la clase de hoy. Siempre es la continuación de una secuencia del programa, ahora una secuencia lógica del avance de la instalación dentro de un edificio. Y voy a seguir con mis gráficos. Haciendo una secuencia de lo que hasta hoy estuvimos viendo, teníamos la cometida de media tensión, el PD, el gabinete de medición, la montante, a través de la montante llegan a los tableros principales de cada departamento, y ahí habíamos hablado que en un tablero principal nosotros teníamos una llave principal termomagnética, un disjuntor diferencial, y habíamos hablado de las funciones de cada uno de esos elementos, ¿verdad? La llave termomagnética protege la instalación en sí de probables inconvenientes de cortocircuito, calentamiento o sobrecalentamiento que puedan llevar al siniestro de la instalación. Y un disyuntor diferencial que tiene como función proteger a los usuarios de la instalación eléctrica. Tiene otro principio y evidentemente otra función, ¿verdad? Tiene ya una función más apuntada al usuario de la instalación y no tanto a la instalación en sí. Por eso se usa siempre en pareja, ¿sí? La llave termomagnética con el disyuntor diferencial. En ningún caso uno puede suplir al otro, ¿sí? Y se darán cuenta que como tienen funciones distintas, ustedes no pueden colocar en una instalación, no, yo voy a colocar solamente llave termomagnética o solamente disyuntor diferencial. Se colocan siempre los dos. La llave termomagnética siempre se utilizó desde que se empezaron a hacer las instalaciones eléctricas, siempre se utilizó la llave termomagnética. Y el disyuntor diferencial apareció mucho después, ¿sí? Y su utilización se convirtió en una constante o su utilización los distintos proyectos. Ahí cobró mucha importancia el disyuntor diferencial. Ese disyuntor diferencial, me olvidé de comentarle la vez pasada, habíamos hablado de cómo funcionaba por comparación, ¿verdad? Cuando el disyuntor nota una descarga o una tensión muy parecida a la del neutro que tiene como testigo, asume que hay una descarga a tierra y que esa descarga se está dando a través de una
una persona o de un usuario de la instalación que automáticamente corta. Me olvidé de comentarles que esa llave que habíamos dibujado tiene los tornillitos de entrada y los tornillitos de salida. Tiene un botón acá. Puede ser rectangular o puede ser circular, normalmente de color rojo, donde dice test, ¿sí? Es para probar el funcionamiento del disyuntor. Y debajo suele tener una inscripción que dice probar por lo menos una vez al mes. ¿Por qué dice eso? Porque este disyuntor, como es un dispositivo de protección a personas, siempre tiene que estar en funcionamiento, ¿sí? La misma cosa para las llaves termomagnéticas. Pero como al igual que las llaves, hay veces que dejan de funcionar, o sea, dejan de tener la sensibilidad de saltar o de desconectarse. ¿Por qué? Por algún problema qué sé yo, se volvieron viejos, se trancaron, se oxidaron, qué sé yo. Hay muchas razones por las cuales el equipo puede dejar de funcionar. Entonces, para no tener ese inconveniente de que este disyuntor diferencial dejó de funcionar y los usuarios están desprotegidos de la protección que le da este equipo, entonces todos los meses se recomienda apretar este botón que está acá y el equipo automáticamente corta la energía eléctrica, o sea, hace saltar la perilla de conexión, o sea, desconecta. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Es apretar, van a escuchar un sonido, ¡plac! Salta el disyuntor y ustedes vuelven a conectar, ¿sí? Vuelven a encender. Todo sigue normal, ¿sí? Es simplemente mantener el funcionamiento del equipo. Ahora, ¿qué pasa si ustedes aprietan? Porque también se suele dar. Aprietan y la energía no se corta. Quiere decir que este disyuntor diferencial ya no sirve, ¿sí? Tiene problemas. Entonces, tienen que reemplazar, ¿sí? Tienen que sacar esto y volver a colocar otro de características similares, ¿sí? Que esté en buen funcionamiento. Eso es importante que ustedes puedan tener, tengan en cuenta, porque puede ser la diferencia entre salvar la vida a una persona que se esté por electrocutar, ¿verdad? O que esté recibiendo una descarga eléctrica. Entonces es importante que esto ustedes puedan verificar cada tanto, no sé si una vez al mes, ¿verdad? Por ahí, no sé, cada vez que se acuerdan, por lo menos, que 2 o 3 meses, pero cada tanto, transcurrido un cierto periodo, abran el tablero y prueben a ver si funciona el disyuntor diferencial. Si ustedes aprietan esto y no pasa nada, no corta la energía eléctrica, entonces es señal de que este equipo no está funcionando. Tienen que cambiar, ¿sí? Bueno, eso quería recalcar, ¿verdad? Porque es importante, ya tiene más que ver con el uso de la instalación eléctrica, no tanto con la instalación, o sea, con la implementación o con el proyecto, ¿verdad? Tiene más que ver ya dentro de una vida cotidiana de la utilización de la instalación. Bueno, de ahí en adelante, con estas 2 llaves, llave termomagnética y disyuntor diferencial, aparecen 2 grandes familias de circuitos,
¿sí? Acá nacen los circuitos. Y aparecen dos familias. Una es la familia de las luces y tomas, y la otra es la de los circuitos especiales. ¿Sí? Son dos grupos bien determinados, con características bien determinadas. ¿Qué son los circuitos de luces y tomas? Son circuitos de luces y tomas, aquellos circuitos que tienen solamente luces y tomas. ¿Sí? Algunos también introducen, qué sé yo, la conexión, por ejemplo, de un ventilador de techo o de equipos que normalmente consumen o que no consumen una gran cantidad de energía eléctrica, se puede tomar como luces, como circuito de luces y tomas. O sea, no reúnen las condiciones de pasar a la otra familia, que es la de los equipos especiales. ¿Sí? Y vamos a ver características bien determinadas. Por ejemplo, luces y tomas, ustedes saben que la potencia máxima es de 2200. ¿Sí? Esa es la potencia máxima que puede soportar un circuito de luces y tomas. Y no es recomendado tampoco llegar a los 2200. ¿Por qué? Normalmente esta potencia nosotros llegamos a, no sé, a 1800, 1900. ¿Y por qué quedaría 400 o 300 watts sin utilizar dentro de un circuito de luces y tomas? Simplemente porque quedaría como un colchón, ¿sí? Como una reserva dentro del circuito para probables ampliaciones o modificaciones dentro del proyecto original. O sea, les planteo un caso. Ustedes iluminan el estar social de una vivienda o de un departamento y van a colocar no sé, 8 spots, ¿sí? Y después se van, ven los 8 y dicen, ¿por qué no agregamos 2 más? Vamos a colocar, en vez de 8 vamos a colocar 10, porque me doy cuenta que falta un poco de iluminación en este ambiente. Entonces, para esas ampliaciones o modificaciones, si ustedes tenían una potencia de 2200 más 2 artefactos que quieren agregar, que estaba fuera del proyecto, pero van a necesitar, pasaría van a tener un circuito de 2400, ¿sí? Y ese 2400 ya, según el reglamento de la ANDE, no es aceptado como circuito de luces y tomas, bajo las condiciones que el reglamento establece, ¿sí? Que vamos a ver dentro de un rato. Esa es la situación que no queremos que ocurra. Por eso llegamos nada más que hasta 1800. ¿Y qué pasa? Quieren agregar 3 artefactos más. Y genial, tienen la potencia en ese circuito para poder ampliar 3 artefactos más. O 2 artefactos y un toma corriente. O quiero colocar 2 tomacorrientes más porque me olvidé que en un lugar va a estar la tele y tengo que enchufar la tele y tengo que enchufar también el decodificador y el surround también tengo que enchufar. Son 3 tomacorrientes que tengo que agregar. Si agregamos 300, seguimos estando dentro del límite, ¿sí? Establecido por la. Entonces, esa es la función de tomar
una reserva o un colchón, como se suele decir, para la potencia máxima de un circuito de luces y tomas. Y ahí entran luces, tomas y equipos que no consumen mucha cantidad de energía eléctrica. Eso va todo dentro de esta gran familia de luces y tomas. Y tienen ciertas características, como por ejemplo, la llave termomagnética que se utiliza en todos estos circuitos de luces y tomas. La llave termomagnética es de 10 amperes. ¿Sí? Los conductores son de 4 milímetros cuadrados a la salida del tablero. ¿Sí? Lo que dice el reglamento de la ANDE es que a la salida del tablero como mínimo se utilizan conductores de 4, no menores a 4 milímetros cuadrados de sección. Son dos condiciones que ustedes ya no van a calcular. ¿Por qué? Porque esto está establecido como norma en el reglamento de baja tensión de la ANDE. ¿Sí? El valor de la llave termomagnética de 10 amperes y la sección del conductor. Esto es sección del conductor de 4 milímetros. Después alguien puede decir, no, pero yo después voy a alimentar una derivación del circuito, voy a derivar con un cable de 2. Bueno, si la derivación ya no tiene una carga total, entonces la sección puede ir disminuyendo hasta llegar a un cable de 1 milímetro en el último toma corriente. Eso es lo que establece el reglamento de baja tensión de la ANDE. O sea, estamos hablando de tener un tronco principal de 4 y derivaciones que pueden ser de secciones menores. Ahora, ¿cómo ustedes se van a dar cuenta si es una derivación o no? ¿O hasta dónde es la troncal principal? Es simplemente ir sumando, ¿verdad? Sumen lo que alimenta lo que alimenta este. Si esto da 400 o 500 watts, todo esto se puede considerar como una troncal. ¿Sí? ¿Cuánto se consume acá? ¿Cuánto se consume acá? Entonces, solamente este sector sería el principal y el resto ya todo derivaciones. ¿Sí? Se puede ir disminuyendo de sección, pero a la salida, si este es el tablero principal, esta salida de acá es de 4 milímetros de sección, ¿sí? 4 milímetros cuadrados de sección, con una llave de 10 amperes. ¿Sí? Bueno, eso es lo concerniente a este circuito de luces y todo. Y pasando a la otra familia, ¿sí?, de circuitos, aparecen los circuitos especiales, y esos circuitos especiales son conexiones para equipos muy costosos que consumen gran cantidad de energía eléctrica, como por ejemplo aire acondicionado, termocalefones, duchas eléctricas, microondas, lavarropa, secarropa, etcétera, anafes, hornos eléctricos. Todos los equipos que tienen un alto consumo de energía eléctrica, alto consumo, estamos hablando de no sé, 500 watts para arriba o más, ¿verdad? En ese
ese rango estamos hablando de circuitos especiales o equipos que necesitan una conexión a circuitos especiales. Y estos circuitos especiales tienen una característica importante. Salen del tablero principal, van por donde tengan que ir y llegan al equipo, ¿sí? Sin pasar por ninguna otra conexión. Salen del tablero principal y llegan al equipo en forma directa, ¿sí? Ustedes no pueden decir, no, yo acá lo que necesito un enchufe. No. Imposible. Esto corresponde al circuito de luces y tomas. Entonces, sale del tablero principal, hace el recorrido que tenga que realizar para llegar hasta el equipo y se conecta directamente al equipo. No hay otra conexión intermedia, ¿sí? Tiene una llave termomagnética independiente que al salir de ahí va directamente hasta el equipo. Bueno, esas son las dos familias, ¿verdad? Acá nosotros ya tenemos determinado la llave termomagnética del conductor y en este caso ustedes me dicen, bueno, ¿cuál es la llave termomagnética y el conductor? Se tendría que calcular de acuerdo a la potencia del equipo, ¿sí? Ustedes van a tener el valor del aire acondicionado o la potencia que consume el aire acondicionado, la potencia que consume el termocalefón, la ducha eléctrica, el microondas, lavarropa, secarropa, lavavajilla, anafe, horno eléctrico, lo que sea. Van a tener las potencias y de acuerdo a esa potencia van a calcular la llave termomagnética, ¿sí? Para ese equipo y el conductor, ¿sí? Que pueda llevar esa energía eléctrica hasta el equipo analizado. Bueno, entonces, una vez presentadas las dos grandes familias y planteadas las características de cada una, vamos a empezar a analizar los circuitos de luces y todo. Los circuitos especiales se van a dar cuenta que no tienen muchos inconvenientes, no tienen complicaciones. Es simplemente sacar un circuito del tablero principal y llevar directamente hasta el equipo sin pasar por ningún otro artefacto. No así los circuitos de luces y tomas, que sí tienen una composición ya un poco más compleja, y eso es lo que vamos a ver ahora. Esos circuitos de luces y tomas se componen, o sea, es la composición de varias conexiones sencillas que vamos a ver ahora. Se van a dar cuenta que como el nombre dice, circuito de luces y tomas, lo que nosotros vamos a analizar es primero la parte de luces y vamos a ver cómo se conectan. Tienen los circuitos de luces y tomas, manejan los artefactos lumínicos, y para poder prender y apagar ese artefacto lumínico necesitamos un elemento que es el interruptor. El interruptor es este, ¿sí? Tiene dos bornes. Bornes son estos redonditos que están acá, que son los lugares donde se hace contacto, y una perilla que puede estar en esta posición o así, o tomar esta otra posición con el contacto cerrado, ¿sí? O bien dejando pasar la energía eléctrica. Entonces,
hacer funcionar este sistema, dicho de otra manera, para poder prender este artefacto lumínico, nosotros necesitamos conectar al interruptor. A este interruptor necesitamos conectar un cable que se llama fase. Y esta fase es un cable que siempre lleva energía eléctrica, siempre está conectado a la energía eléctrica. Ustedes, si ustedes agarran un cable de fase y prueban con un buscapolo, se van a dar cuenta que la lucecita del buscapolo se prende. ¿Por qué? Porque hay presencia de energía eléctrica en este conductor. Siempre hay energía eléctrica. Viene a uno de los bornes, ¿sí?, al borne de entrada, que va a manejar con una perilla la conexión al borne de salida al artefacto lumínico. ¿Sí? Solo que nosotros necesitamos una diferencia de potencial. No sé si se acuerdan. Una diferencia de potencial entre los una diferencia de potencial. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que fluya la energía eléctrica de un extremo a otro, puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Lo que nosotros necesitamos es que pase por acá la energía eléctrica. ¿Para qué? Para poder calentar el filamento de tungsteno que tiene esta lámpara y pueda llegar a su punto de iluminación o destello, ¿sí?, para que se pueda prender. Para que suceda esto, para que haya una diferencia de potencial y pueda correr la energía eléctrica, no es suficiente tener un cable que lleve la energía eléctrica, sino necesitamos, es como suelo comparar con dos estanques de agua unidos por un ducto, y estos estanques se pueden mover. Para que esto, si yo tengo agua acá, estando en equilibrio, este nivel tendría que coincidir con este, ¿verdad?, por principio de vasos comunicantes. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero que esta cantidad de agua vaya al otro estanque? O bien subo este o bajo este, ¿sí? Lo que tengo que hacer es hallar una diferencia de altura para que pueda correr el agua por aquí, ¿sí?, en este sentido o en el otro sentido, ¿verdad? Si es que alzo el estanque B, este va a ser el estanque A, el estanque B. O sea, si yo quiero que haya una circulación de agua o de líquido a través de esta cañería, yo necesito tener una diferencia de altura, ¿sí? Si no tengo diferencia de altura, esto va a llegar un momento de que acá no hay circulación. ¿Por qué? Porque los líquidos están en equilibrio. Bueno, muy parecido a esto es la diferencia de potencial. Yo necesito que haya una diferencia de altura, ¿sí?, para que la energía eléctrica pueda correr. O sea, estoy haciendo una analogía entre este caso que yo le estoy comparando con lo que sucede realmente en una instalación eléctrica. Nosotros necesitamos, para que haya una corriente de energía eléctrica, yo necesito una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial va a estar dado por la presencia o por la conexión de un conductor que se llama neutro. ¿Sí? Y ese conductor neutro yo hago pasar
por acá, ¿verdad? Porque normalmente se van siempre juntos los conductores. Hago pasar por acá y llega al foco, ¿sí? Y este se conecta a este punto y este se conecta a este otro punto. Y hay una diferencia de potencial y ahí la energía eléctrica circula, esto se calienta, destella y proporciona la luz, ¿no? Que es el principio con el cual funcionan las lámparas incandescentes. Entonces, para que funcione necesitamos una fase que llega al interruptor, que es el cable que siempre lleva energía eléctrica. Entre el interruptor y el artefacto lumínico aparece un conductor que puede o no llevar energía eléctrica. ¿Dependiendo de qué? Dependiendo de la posición en que esté nuestro interruptor. Ese conductor se llama retorno. ¿Sí? El retorno es un conductor que puede o no llevar energía eléctrica, dependiendo de la posición del interruptor. Y aparece solamente para encendidos de artefactos lumínicos, no aparece en otro lado. O sea, aparece siempre como posterior a un comando, en este caso es un interruptor de iluminación. O sea, es como conexión de un interruptor y un artefacto lumínico. Entonces, fase, retorno y el neutro. ¿Está? Esto es el sistema de funcionamiento de un encendido de un artefacto, del encendido de un artefacto lumínico. Ahora, cuando ustedes hagan el proyecto en un plano eléctrico, no van a dibujar así. Esto es simplemente cómo funciona y le estoy poniendo o le estoy graficando cuál es el sistema de funcionamiento o de conexión entre un interruptor y un artefacto lumínico. Lo que ustedes sí van a hacer es, van a tener la simbología de un interruptor, la simbología de un artefacto lumínico, en este caso con un foco de 75 watts, y van a tener una conexión entre artefacto e interruptor y del interruptor al resto del circuito. Entonces, yo tengo que pasar, son estos datos, ¿sí? Que acá hay una fase y un neutro y acá hay un retorno y un neutro. ¿Cómo hago eso? Hay una simbología que les voy a poner acá. Esta línea es esta línea que está acá. Esta línea es la línea del recorrido del electroducto. ¿Sí? Esa línea del recorrido del electroducto, si yo hago este gráfico, que es una transversal con una patita, o un bastoncito si le quieren llamar, este es la simbología del neutro. Una perpendicular a la llave, con la misma distancia hacia los dos lados, esta es la fase. Y la perpendicular hasta la línea del electroducto es la simbología del retorno. Llevando esta simbología a esta situación del plano eléctrico, yo puedo decir, como tengo una fase y un neutro acá, voy a poner neutro y fase, ¿sí? Que son los dos cables que están llegando al interruptor. Si bien uno de ellos se une al interruptor y el otro pasa de largo, eso ya no se nota acá porque es una cuestión ya de entendidos en instalación, ¿verdad? Ya se subentiende que esto alimenta la fase, se corta acá y el neutro pasa de largo, ¿sí?
Y por el otro lado, seguimos teniendo el neutro y aparece el retorno. ¿Sí? Y esta sí es la simbología que ustedes van a utilizar en los planos eléctricos. Neutro y fase hasta el interruptor y neutro y retorno entre el interruptor y el artefacto lumínico. ¿Está? También se suele colocar una letra minúscula A para decir o para señalar que este interruptor está manejando este artefacto. ¿Sí? Ahora, como yo planteé este ejercicio o este ejemplo, puedo seguir complicando. Y de eso se trata así se forma el circuito. ¿Sí? El circuito es la sumatoria de conexiones sencillas, ¿verdad? Esta es una conexión sencilla que podemos ir complicando. ¿Qué sé yo? Vamos a agregar dos artefactos más. ¿Sí? Para encender, este es A y este es A. Si yo voy a encender con el mismo interruptor, este también va a ser A y este también va a ser A. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a llevar el mismo retorno, voy a llegar acá y voy a llevar acá. Y a su vez también el neutro. ¿Sí? O sea, el mismo retorno y el neutro. ¿Y eso cómo va a ser? Acá. Y acá que voy a tener neutro y retorno, neutro y retorno. ¿Okay? Y así se va armando o se va haciendo cada vez más compleja la instalación. Vamos a suponer que esta misma conexión yo quiero encender con 3 interruptores. O sea, quiero prender con un interruptor, quiero prender este, con otro quiero prender este y con otro. Entonces, ¿qué necesito? Necesito otro tipo de interruptor. Necesito un interruptor con 3 llaves. Tenía solamente A, ¿sí? Tenía una sola llave que era A. Ahora voy a tener la llave B y la llave C. Voy a tener el artefacto A, el artefacto B y el artefacto C. Entonces, con este primer artefacto voy a encender el foco A. Con el segundo voy a encender el foco B y con el tercero voy a encender el foco C. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a borrar. Voy a alimentar. ¿Sí? Así se hace en la práctica. Se puentea. Esto forma parte de mi interruptor. Así se hace en la práctica, ¿verdad? Se puentea. Pero hoy, para que sea más entendible, vamos a... ¿sí? De la fase vamos a derivar al interruptor A, al interruptor B y al interruptor C. Del A vamos a llevar al artefacto A. ¿Sí? Del B tenemos que llevar al artefacto B. Entonces lo que vamos a hacer es voy a
a dibujar un poquitito mejor esto para que se pueda entender. A, B, C. Entonces, para el artefacto A, se conecta ahí. El neutro también. Y ya funciona el artefacto A. Para que funcione este B, voy a conectar acá y también voy a conectar acá. ¿Sí? Ahí ya tengo conectado el retorno B. Este va a ser retorno A. Retorno A. Este retorno B. Retorno B. Y por último me faltaría este, el retorno C, conectado también al neutro. Este es retorno C, retorno C, retorno C. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Tengo tres interruptores. El A maneja A, el B maneja B y el C maneja C. Esto viene, se conecta a A. Con el neutro, hay diferencia de potencial, se enciende. El B viene al artefacto B, se conecta al neutro, esto se enciende. Y el retorno C salta A, salta B y se conecta en C. Con el neutro también esto se va a encender. Esta es la forma de conectar. Ahora, si yo esto voy a pasar a un plano eléctrico, primero que tengo que dibujar el interruptor con tres, la placa de tres con tres interruptores que se representa de esta manera. Y no tiene una sola letra, sino tiene A, B y C. ¿Sí? Como diciendo, voy a manejar, con uno voy a manejar la luz A, con el otro la luz B y con el otro la luz C. A, B y C. Tengo planteado el dibujo de la conexión y tengo, antes del interruptor tengo la fase y el neutro. El neutro y la fase. ¿Sí? Entre el interruptor y mi primer artefacto, que es esta línea y esta línea, yo tengo el neutro y los tres retornos. El neutro y los tres retornos. Retorno A, retorno B, retorno C. Solo que el retorno A yo voy a conectar acá. Y el resto sigue de largo. Entonces, acá tengo el neutro y tengo dos retornos. El retorno B y el retorno C. El retorno B voy a conectar acá. Pero el C va a pasar de largo. Va a pasar de largo y aparece acá el neutro y el retorno. ¿Sí? Hasta el último artefacto. Y ahí yo conecto, estoy manejando en forma independiente los tres artefactos numéricos con tres interruptores de forma independiente. ¿Sí? Y así hay varias modificaciones.
Solo que en este esquema, si ustedes se fijan bien, se van a dar cuenta de una característica fundamental, principalmente en los retornos. Una de ellas, y voy a marcar, es que si ustedes tienen un interruptor de 3 puntos, ¿qué cantidad de interruptores tienen que salir de ese interruptor de 3 puntos? 3. ¿Sí? Y se van a ir a 3 zonas independientes. Estos pueden estar juntos o pueden estar en ambientes separados. ¿Sí? Pero si tienen 3 interruptores, van a salir 3 retornos. ¿Sí? Hay una relación directa entre este elemento y este. Interruptor de 3, salen 3 retornos. ¿Sí? Por el camino se van conectando o se van desviando, ¿verdad? En este caso, acá ya se conectó el primero, siguieron 2. Acá se conectó el segundo, sigue 1 y se conecta al final. ¿Sí? Entonces, hay una relación directa entre interruptor o cantidad de interruptores y cantidad de retorno. Es un retorno por interruptor. Si tienen 3 interruptores, van a tener 3 retornos siempre. O sea, si tienen 2, van a tener 2 retornos. Si tienen 1, en el primer caso tenían un interruptor, un solo retorno. Si tienen 2, van a tener 2 retornos. Si tienen 3 interruptores, van a tener 3 retornos. Y así sucesivamente. Si tienen 20 interruptores, ¿cuántos retornos? 20 retornos. Bueno, la próxima clase vamos a seguir analizando distintas conexiones sencillas, ¿sí? Vamos a ir complicando un poquitito más, vamos a ir armando circuitos para que ustedes tengan un panorama de cómo se van armando los circuitos, porque esto es lo que ustedes finalmente van a tener que hacer en el trabajo práctico. Bueno, ¿alguna consulta, alguna pregunta? No sé si en el chat alguien escribió algo. Nada. ¿Se entendió? ¿Quedó todo clarito? ¿Ya? Sí, profe. Dale. Ya la próxima clase nosotros vamos a continuar con esto y ya después vamos a hacer un cableado un poco más completo, ¿verdad? De cómo ustedes tendrían que aplicar esto al trabajo práctico. Evidentemente, no sé, lo que yo le estoy mostrando son 2 sistemas o 2 cosas diferentes, ¿verdad? Uno es sistema de encendido, de cómo funciona, y el otro es la representación gráfica de cómo se lleva ese sistema de encendido a un plano eléctrico, o sea, cómo se representa en un plano. ¿Sí? Profe, ya que tocaste el tema de los trabajos prácticos, nosotros estamos un poco preocupados por el tema de que nosotros no tenemos aún la guía del trabajo práctico. Ya pedimos en el foro varias veces y pasaron hace 2 días, creo, la lista de habilitados del trabajo, pero no tenemos la guía de lo que tenemos que presentar y no sabemos qué tenemos que hacer porque no tenemos la organización ni tuvimos ni una corrección todavía. Uh-huh. Voy a hablar con los profesores. Vamos a alzar un listado de lo que vamos a exigir en el trabajo práctico, y ustedes van a poder tener como guía ese listado. Sí, o sea, más bien también un cronograma, así podemos ir viendo lo que necesitamos corregir
y así tenemos también organizados nuestros tiempos para poder entregar el trabajo práctico en la fecha que se tiene que entregar. Claro, de acuerdo a los requerimientos que nosotros le pasemos dentro de ese listado, ustedes van a poder ir avanzando, corrigiendo o haciendo consultas. Solo que no tenemos nomás mucho tiempo en clases sincrónicas, ¿verdad? Que es lo que nosotros hacemos vía videoconferencia. Pero cualquier consulta a los profesores se puede hacer por la plataforma, ¿verdad? Sin inconveniente. Les cuento, la entrega del trabajo práctico se hace al final del semestre, ¿sí? Después del segundo parcial, ¿sí? Dependiendo de cuántos días tengamos disponibles después de haber rendido el segundo parcial, entonces ahí compaginamos la fecha exacta, ¿verdad? Como no tenemos todavía asegurado el calendario del semestre, tenemos sí por semana, ¿verdad? Pero no tenemos la fecha exacta. Entonces, de acuerdo a eso vamos a ir fijando, pero es al final del semestre, ¿verdad? Creo que el semestre termina en diciembre, los exámenes son en febrero. Entonces, en esa fecha se estaría entregando el trabajo práctico. Otra cosa que preguntan es si es que vamos a tener alguna corrección antes de la entrega final. Sí, tienen que compaginar con los profesores. ¿Sí? Hola, profe. ¿Qué tal, Nelson? ¿Cómo estás? Todo bien. Estaba escuchando lo que mencionaba Yaya y justamente en el chat preguntó Aramis si es que tendríamos corrección. Ya le contesté que sí, vamos a tener, siempre en base al avance que ustedes, los alumnos, ¿verdad? Preparen, presenten y nos ponemos de acuerdo y para poder enviar y inclusive armar una pequeña videoconferencia para poder hacer la corrección. Pero sí va a haber. Y en cuanto a la fecha de entrega, es también directamente vinculada al término de las clases y del examen inclusive, de modo que tengan tiempo de preparar todos los requerimientos que ya estaban en la plataforma, pero se inactivaron. Entonces vamos a volver a levantar eso, porque sí ya estaba eso en informaciones generales, pero vamos a levantar otra vez. Esperábamos nomás tener esta última clase del ejercicio práctico para tener los indicadores generales y poner en eso y levantar otra vez. Dale. Genial. Dale, profe. No sé si el ingeniero Samaniego va... No, ya pudo entrar. Justamente eso, Inge, ahora vamos a hablar con los chicos sobre todos los componentes del trabajo práctico y lo que se debería de desarrollar en cada uno de los componentes. Dale, no sé si le podés explicar un poquitito. Entonces, dejo ya en tus manos Sí, señor, sin problema. Dale, listo, Inge. Gracias. Gracias a todos. Bueno, siguiendo con la clase, justamente esta parte íbamos a dedicar, como ya es un solo componente que falta de la parte hidráulica, que se refiere a desagüe pluvial y otras conexiones especiales, y ahora queremos darle fuerza a lo que es el trabajo práctico, de todas esas inquietudes que ustedes estaban teniendo, para poder aclarar las dudas y aclarar el enfoque que se le va a dar al trabajo práctico. Todos los temas que presentaron están habilitados. Eso es lo que, no sé si Juli llegó a levantar, pero ya estaba con eso. Están todos los temas habilitados. Es cuestión de que se vaya desarrollando en base a los avances también, tanto de la parte eléctrica como de la parte sanitaria. Entonces, las preguntas
principalmente en el componente eléctrico, es desarrollar todos los temas que afecten a su proyecto y referido a lo que se desarrolló en clase, desde lo que se refiere a las acometidas, los tipos de acometidas según el edificio y el diseño de los circuitos, puestos de distribución, puestos de medición, tableros, todo eso con sus detalles. Y como ahora estuvieron viendo los análisis de carga, los análisis de diseño de instalación para cada uno de los componentes. Dentro de sus proyectos existen algunos que presentaron, vamos a decir, proyectos que son, vamos a llamarle espejados, ¿verdad? Tienen la misma constitución, el mismo diseño, de un lado y de otro lado, principalmente de los sistemas de circulación vertical. Entonces, para no alargar mucho los componentes de cálculo, la idea es, por ejemplo, si es un diseño que está despejado, desarrollar uno, y bueno, sí para el tema de carga, tener en cuenta que es todo un piso, ¿verdad? Pero en términos de dibujo, de diseño, de diagramación de las instalaciones propiamente, nada más que de un lado, porque el otro lado es repetitivo, entonces como para que no pierdan tiempo con eso, ¿verdad? Sí, la gente que tiene proyectos de envergadura y que no son simétricos o despejados, vamos a desarrollar por áreas, de modo que también debido al tiempo podamos desarrollar cada uno de los programas dentro de ese proyecto, pero sí tener en cuenta a la hora de la distribución de cargas, porque eso sí les va a afectar en el cuadro de equilibrio y cálculo de abastecimiento general del edificio. Lo de las correcciones, como le dije, siempre va a estar directamente relacionado al avance que ustedes puedan tener, de modo que les sirva la corrección en cada una de esas etapas y poder ir avanzando lo más rápido posible. En cuanto a sanitarias, está referido desde lo que es la captación de agua, almacenamiento, distribución, barriletes, bajadas, y los diferentes artefactos con sus cargas. O sea, eso es lo que se desarrolló en clase, es lo que vamos a tener que desarrollar en el trabajo práctico según la naturaleza del proyecto que ustedes tienen, ¿verdad? Y en base a la norma. La norma le va a dar los indicadores para cada uno de los consumos y después ya está directamente relacionado a la distribución por las cañerillas, bajadas, barriletes y tanques respectivamente. ¿Alguna duda con respecto a eso? Sí, le vamos a facilitar, por supuesto, los indicadores por escrito de cada uno de esos para que puedan ordenar su desarrollo, ¿verdad? Y puedan distribuir según el grupo que tenga. Lo que sí siempre le pedimos es que todos estén en conocimiento de todas las partes del proyecto, ¿verdad? No que después ya no pudo hacer, ya tenía que hacer la parte hidráulica y no trae nada. Es el grupo el que es responsable del trabajo, no es una sola persona. Entonces todos tienen que tener las partes, todos tienen que conocer las partes del proyecto. Eso es lo principal. ¿Alguna pregunta respecto a eso? No hay ninguna consulta. Yo quiero hacer una cosita. Sí. Creo que lo que más les está preocupando es el tema de si van a haber o no correcciones obligatorias. En ese punto, nomás aclararles que no van a hacer correcciones obligatorias, que ustedes van a ir avanzando conforme a los conocimientos que van adquiriendo durante el desarrollo de las clases, como les dijo el arquitecto Jara. Y las bases y condiciones ya habíamos dicho en las primeras clases,
se les había dicho qué condiciones tenía que reunir los edificios para que sean aprobados. Todos fueron aprobados. Ya es cuestión de que vayan trabajando con lo básico. En teoría ya pueden ir armando todos los esquemas, toda la parte gráfica. Claro, el diseño ya tiene que como sanitaria. desarrollar. Claro, es lo que sí tienen que tener, y los cálculos van a ir desarrollando conforme vaya desarrollando cada clase. Por supuesto no les vamos a pedir que ya tengan todo hecho, pero sí ciertos aspectos que podrían ir teniendo, ¿verdad? Y no van a tener correcciones obligatorias, van a corregir cuando tengan algo para presentar y nos vemos en la entrega final. Claro. Yo creo que más que la palabra corrección obligatoria, son correcciones necesarias, ¿verdad? Y siempre depende de ustedes, depende de lo que ustedes puedan desarrollar y puedan pedir ayuda, consulta sobre aclarar cualquier componente que haga a la parte que están desarrollando, ¿verdad? Entonces, no es obligatorio, pero sí, normalmente es necesario, ¿verdad? Y ahora esta etapa, porque se concluyó lo que es diseño en general de las instalaciones sanitarias, desde la captación hasta la distribución, hasta los artefactos, ¿verdad? Porque lo que es el ingreso y el detalle de baño, de cocina, todo eso ya se dio en Insta 2. Entonces ahora ya sé qué es lo que se hizo, todo lo que es el abastecimiento hasta lo que sería la llave de paso de esos ambientes. Entonces ya pueden hacer toda la parte de diseño en general con todos los componentes, y esa parte entonces desarrollar toda la parte de cálculo, o pueden también ya ir desarrollando la parte de los cálculos. Si ya se dio a una clase, entonces pueden hacer también, depende de ustedes, siempre depende de ustedes. Nosotros estamos para acompañarles, orientarles, pero depende de lo que ustedes desarrollen y se pongan de acuerdo en el grupo y se pongan las pilas. ¿Alguna otra indicación, profe Yuli? Eso es lo más importante. Creo que nada, así como ya dijimos, va a sonar repetitivo, ¿verdad? Pero no tienen fechas, por ejemplo, de hoy en la próxima clase, es decir, acortar. La próxima clase tienen que presentar. Acá pregunta César pregunta ¿cuándo se puede corregir? ¿Qué día y hora? Yo creo que pónganse de acuerdo ustedes y pidan una hora. Por lo general no tenemos inconvenientes, siempre le vamos a contestar una hora, nos vamos a poner de acuerdo también nosotros, como para poder, ya te digo, armar una especie de videoconferencia y hacer la corrección con lo que ustedes estaban teniendo. Nos envían, revisamos nosotros y después hacemos la videollamada para hacer la corrección, de modo que ustedes tengan a mano los planos, nosotros también, y podamos dar cualquier indicación sobre el tema o aclarar dudas. Y en el chat de Insta o directamente en la plataforma, digan, queremos reunirnos tal día, tal hora, si es posible, entonces nosotros le vamos a contestar. Sí o sí le vamos a contestar. Dale, profe, entonces vamos a esperar lo que sería la lámina, o sea, una lámina, una guía, ¿verdad? Para el trabajo práctico y el cronograma, para que entonces nosotros nos vamos a ajustar y ver si la próxima semana, por ejemplo, ya podamos corregir. Genial. Ahí está la profe Julie, estaba preparando. Gracias, profe. Independientemente de eso, digamos que vayan avanzando ya con lo que ya saben, tanto en la parte de como sanitaria. Por ejemplo, ahí sí retrocedemos un poquito a lo que desarrollaron en instalaciones 2. Diseño. Desde el suministro de energía eléctrica, desde el abastecimiento de agua,
cómo llega al edificio, dónde va, a partir de ese lugar, cómo se distribuye todo el edificio. Esos cortes esquemáticos tienen que tener. Ellos ya pueden desarrollar, ya pueden ir haciendo los esquemas de cómo va a ser en la parte sanitaria la distribución de la alimentación, cómo va a ir a cada departamento. Vamos a mirar también sus plantas de, no sé, planta baja y su planta piso, cómo están distribuidos sus espacios, cómo van instalados sus artefactos. Solo que eso ya damos por sabido, ¿verdad? Porque ya se desarrolló anteriormente. Sí, como ya les dijimos, van a ir desarrollando de a poco. Genial. Ya mi pregunta, lo que desarrollamos en ISTA 2 también calculamos. Sí o sí, eso tienen que tener en cuenta para poder tener los referidos pesos de cada sector y poder tener eso como indicador para el cálculo de la entrada para ese nivel o ese sector. O sea que sí o sí tienen que tener en cuenta. Claro. ¿Verdad? ¿Tienen alguna otra pregunta? Cuando pones así en tablas, ¿a qué te referís? Para entender nomás, para hablar nomás en el mismo. Te escucho más, pero te escucho. Sí, el semestre pasado nosotros calculamos las horas y le pusimos en ordenadito así los resultados que nos salió y el tamaño de los ramales y todo. Y así otra vez hacemos ahora, o tipo vamos a saber nomás y solamente vamos a tener el resultado del ramal principal del edificio, por ejemplo. Ahí te va a explicar, Yoli, algo. O sea que, sí, tenés que tener en cuenta el diámetro mínimo para cada uno, o sea, por ejemplo, el baño. Tiene sus diámetros mínimos para cada ramal, ya sea de inodoro, de bidet, de lavatorio, de ducha. Eso ya tienen preestablecido. Pero los pesos tienen que sacar de eso para poder tener la entrada en una llave de paso. Y ese peso, ese valor que van a sacar de ahí, es lo que van a tener en sus tablas, por decirlo de una manera, para poder sacar el diámetro del ramal, según el peso que tengan en ese nivel o en ese sector. Entonces, ese peso sí va a influir para el cálculo del diámetro del ramal que le corresponde. Y así sucesivamente en los diferentes niveles y sectores. El valor ya de lo que, como dijiste, del caño, del lavatorio y todas esas cosas, no. Pero sí desde la llave de paso que corresponde a la entrada del ramal general, de ese baño o de esa cocina o lo que sea, ¿verdad? No sé si a eso te refería tu pregunta. Creo que sí, ya te digo. Está. Bueno, y ahora, como le digo, vamos a desarrollar toda esta parte sanitaria en general y la última parte que va a estar también referida, porque acá también ya se dio. Ahora se va nada más que a detallar, ya van a tener en cuenta los niveles, las bajadas, los diferentes dispositivos en cada ramal, sector, nivel. Y por último vamos a dejar desagüe pluvial, que se va a desarrollar en la próxima clase, que también es la última parte que van a tener en cuenta para sus cálculos y del trabajo práctico. Lo que sí ahora todo es diseño de las bajadas,
de los ramales y principalmente de los ductos. Principalmente de los ductos que estén bien ubicados. Si es que le hace falta ducto a su proyecto, porque este era un proyecto básico que hicieron para otra cosa, pues ahora se va a tener que incorporar los ductos específicos y con las conexiones pertinentes para cada uno de ellos. Otra cosa para tener en cuenta con relación a sus ductos es la dimensión de sus ductos. Que no hagan algo tipo de 40 por 40, por ejemplo. Tiene que ser un espacio en el que sí puedan pasar todos los caños y que den un paso al mantenimiento de esas cañerías. Un promedio prácticamente del lado menor de 80. Claro. Y después, por lo general, un metro. O sea que 0,80 metros cuadrados es por lo menos un ducto para que sea, vamos a llamarle eficiente, que pueda pasar las cañerías, que pueda el operario manipular en el medio. Esa es una medida que se puede tener como estándar. 80 al lado mínimo y puede ser 80 o un metro el siguiente, como para que sea. Cuanto más amplio es, mejor. Es más práctico. ¿Sí? ¿Alguna consulta? ¿Me habían preguntado? César, Cami. Profe, ¿y qué hacemos si nuestros ductos ya son chicos? O sea, si en nuestra planta ya están, por ejemplo, 50 por 40. ¿Agrandamos más? Sí. Agrandado. Lo ideal es que sea, como digo, lo ideal es que sea 80 centímetros uno de los lados. El otro puede ser 80 o un metro. Esas son medidas que realmente son convenientes. Porque van a ver, ustedes mismos se van a dar cuenta, van a bajar varios caños ahí, saca espacio, cualquier herramienta que se tenga que usar, operario que tenga que meter sus manos ahí, su brazo ahí. O sea, cuanto menos problemas ustedes le crean al técnico para las instalaciones, es mejor para ustedes. No es porque sea mejor o más cómodo para el técnico. Es mejor para ustedes porque el problema siempre van a ser ustedes los responsables. Dale, profe, gracias. Y Profe, si tienen que incorporar, sí, hablando todo, profe, después no, si tienen que incorporar otros ductos por razones de prácticas, porque a veces es mejor tener un ducto. Acuérdense que ustedes van a tener una batería de ambientes, uno encima de otro en los diferentes niveles que tienen. O sea que no es pensar nomás que voy a poner un ducto para una cocina nomás, sino que son para 4, 5 o 10 cocinas. Entonces, si hace falta hacer un ducto que les quede más cerca de los ambientes servidos, pongan un ducto. Hagan un ducto. Eso nomás. César. Sí, te quería preguntar más porque en mis plantas, por ejemplo, o sea, en las plantas de mi grupo, en nuestros ductos tienen como unas ventanitas que no ventilan a ningún lugar exterior. Y no sé si eso, por ejemplo, puede ser o si tiene algún sentido. Bueno, te voy a hablar desde otro punto de vista general, que es los ductos, lo posible lo tienen que tener una ventilación a los diferentes ambientes o los pisos del edificio. Ahora tendría que tener una ventilación en la parte superior, de tal manera que cualquier situación que se genere, inclusive para situaciones de incendio, el tema del humo no tiene que ser trasladado de un nivel a otro por los ductos. Entonces, desde otro punto de vista, que es prevención contra incendios, no tendría que tener una comunicación de ese tipo en los diferentes niveles. Sí, una compuerta, pero no que sea ventilada en los diferentes niveles. Tiene que tener una ventilación al conjunto arriba. Y para eso también es la dimensión, ¿verdad? O sea que una dimensión apropiada genera una circulación interna
más también apropiadas. Entonces cualquier olor que pueda tener también, bueno o malo, no va a entrar a los diferentes pisos. A eso se refiere con lo ideal es que no deben tener ventilación o con puertas ranuradas hacia los diferentes niveles. De que se hace en la práctica, no quiere decir que esté bien. Ya entiendo, voy a ir viendo entonces eso, profe. Gracias. Dale. Yo creo que lo de las fechas de corrección, ni bien ustedes en su grupo tengan clara la película y tengan, vamos a decir, una fecha probable, por decirlo de una manera, el grupo de Andrea dice, nosotros vamos a trabajar todo el fin de semana y el lunes queremos corregir. Entonces, por lo menos cuando tengan clara esa película, ya pueden enviar en la plataforma o en el chat, queremos corregir el lunes a las 6 de la tarde, qué sé yo, ¿verdad? Entonces ya nosotros también vamos a tratar de ordenar con los diferentes pedidos, los diferentes horarios para trabajar con ustedes. Claro. Yo puedo generar un foro en la plataforma que diga correcciones de trabajo práctico y ahí cada uno va a poner como tema el número de su grupo y ahí va a subir los planos, así como hicieron para habilitar los planos, vamos a tener el mismo número de las correcciones. Así facilitamos un poquito. Ahí ya mi pregunta, si puede ser a la noche. Sí, no hay problema. Mejor. Básicamente no hay problema, pero envíen, o sea que pongan la propuesta y nosotros vamos a tratar de ordenar los horarios. A la noche puede ser también. Todos ya ni trabajamos. Por eso digo, no hay problema, básicamente. Cuestión de que nos pongamos nomás de acuerdo. Para mí también de repente a la noche es mejor. Claro. Y de repente también se va a dar en algunos casos que vamos a coordinar, por ejemplo, el grupo 1, el 3 y el 22 quieren corregir un lunes a la noche, entonces corrigen los 3. No, o sea, no va a ser muy personalizado siempre. Solamente voy. Gracias, Yoli. Ahí dijiste algo importante. Que siempre lo que hacíamos en las clases presenciales. Sí. Un grupo, o sea, quieren corregir los grupos, está súper bien, pero es importante que los miembros, los integrantes de otro grupo vean o escuchen también la corrección de los otros grupos, de modo que, vamos a decir, no cometan los mismos errores por un lado y puedan tomar los factores o los componentes positivos del otro para incorporar los suyos. No hay acá una verdad absoluta no. A veces hay, no digo errores, sino que hay cuestiones comunes dentro de los proyectos que pueden también mediante eso adelantar a ustedes ciertos pasos dentro de su proyecto y por supuesto que la corrección también va a ser más práctica y más rápida. Entonces de repente se pueden hacer 2 o 3 grupos a la misma hora, ¿verdad? Y bueno, se va presentando y todos escuchan y todos ven la presentación y la explicación de cada uno de esos. Claro. Siempre se saca algo positivo, siempre. Sí. Otra cosa también que nos pasa mencionarles es que traten de tener a mano el PDF o el CAD de sus plantas como para que ustedes puedan ver la presentación. En base a la presentación nos expliquen ya a todos cómo llega el agua hasta el baño de ustedes, cómo baja por el ducto, dónde va a ir la ventilación de ese baño, si es que en ese mismo ducto también va a ir la parte del desagüe cloacal, si su desagüe fluvial por dónde va a pasar, ese tipo de cosas, como para que ya nos muestren de una, por decir así. Tengan a mano sus documentos, así ustedes hacen la presentación.
Sí. Yo creo que le dimos las informaciones generales como para que puedan, no digo empezar porque pueden empezar ya, ahora todo es diseño, planteamiento de todo lo que ya dieron referido a sus proyectos que tienen que incorporar, tanto en eléctrica, tanto en sanitaria, ¿verdad? Entonces, hablamos del tema de los ductos, van a ver, podemos hablar ahí también ya sus cálculos, sus preliminares de consumo para determinar el volumen del tanque, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. Ya pueden ver ahora, de todo ese análisis que hicimos para los ejercicios que hicimos de consumo, determinación de volumen de tanque inferior, tanque superior. Así que tienen para trabajar. Tienen bastante. Clarito. ¿Alguna otra consulta? Bueno, y estoy considerando, hasta ahí vamos a llegar hoy y quedamos atentos a lo que ustedes envíen para poder avanzar con eso. ¿Ya está? Vamos a cerrar entonces hasta aquí, Julie, y Vale. quedamos atentos para levantar la guía del trabajo práctico y para estar atentos ya después a los pedidos de corrección. Ya está. Estamos. Muy bien. Nos vemos el miércoles. Listo, chicos. Muchas gracias.